Como les decíamos, en esta instalación municipal, en esta localidad de Adamuz, se hizo una primera atención, sobre todo a los heridos más leves, también en el hogar del pensionista, que no está demasiado lejos de aquí, pero los más graves fueron enviados de inmediato al hospital de referencia en la zona, en Córdoba capital, en el Hospital Reina Sofía. Ahí está María Casado. María, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos. Este es el hospital donde más heridos hay, no es casualidad. Es el hospital más preparado de toda la provincia y está a apenas 30 minutos en coche de Adamuz. Entre los heridos, no solo en este centro hospitalario, sino entre los que están en los alrededores, hay 41 personas ingresadas, como decías, Carlos, tú al principio del informativo. 12 de ellos están en estado crítico. Entre los heridos, 4 niños. Todos en este hospital, en este centro hospitalario Reina Sofía. 3 de ellos pasarán la noche en planta y 1 todavía sigue en la UCI. Yo pensé hasta aquí. Pero por suerte, no. Miré a mi hermana. 2 hermanas malagueñas. Diciéndole adiós. Y se apagó todo. Vagón 7 de Lirio. Imposible llegar hasta su hermana inconsciente. Me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder. No muy lejos, Lucas grababa a pasajeros en shock saliendo por las ventanillas. Había una niña que no encontraba a sus papás y mucha gente desesperada de que tenían amigos en ese mismo tren. Me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Se encuentra en la UCI. Sin luz empezaba el angustioso rescate. Pasajeros organizados. Que necesitamos la colaboración de todos. Aparecieron cinco médicos en mi vagón, yo estaba en el vagón 6. Visita al baño salvadora. Una mujer que estaba en el 8 y fue al baño al 5 porque el 8 estaba lleno y se salvó por eso. Caímos unos encima de otros, las maletas encima nuestras, los sillones arrancados, las ambulancias no podían acceder bien, iban los sanitarios con las camillas a cuestas. Son 4 horas, pues no vamos a estar 4 horas cada una sola, ¿no? Vamos a pasarlo juntas. Amigas tras una oposición en Madrid. Una de ellas no se cambió, iba en el 1, que es el que peor está en el hospital, pero está estable. Estoy bien, para lo que vimos ayer, estoy bien. Es que sí, que mi cumpleaños ahora es el 18 de enero. Para seguir celebrando la vida. Están siendo horas de mucha angustia para decenas y decenas de familias, incapaces de contactar por teléfono con sus familiares. A través de las redes sociales están tratando de buscar más información sobre ellos, ofreciendo fotografías, aunque muchas temen ya un desenlace fatal a esta hora. Han compartido, como ven, sus fotografías, algunos detalles que puedan ayudar a identificarlos y también teléfonos de contacto. Muchas de esas familias siguen pasando horas terribles, algunas todavía sumidas en la incertidumbre. En Córdoba, en el centro cívico de esa ciudad, se le está dando apoyo desde primera hora. Allí en ese centro cívico está Antonio Lasso. Antonio. Sí, buenas noches. Esta ubicación, este centro cívico, se ha utilizado como punto de información de las familias. Familias que también hoy han dado muestras de ADN para facilitar esa búsqueda. Está siendo una jornada muy difícil. Aproximadamente sobre las 6 de la tarde se ha producido una reunión en la que se ha confirmado que todos los hospitalizados han sido identificados. Desafortunadamente hemos escuchado gritos de dolor, de rabia, ya que hay familias que todavía no tienen ningún tipo de información sobre sus allegados. Este punto va a seguir abierto durante toda la noche a pleno rendimiento con el equipo de psicólogos y voluntarios que van a seguir acompañando y trabajando con las familias. Desde el aire pueden ver el punto más crítico del rescate. Ese amasijo de hierro son los 2 primeros vagones del Albia, encajonados en una profunda cuneta junto a las vías. Al contrario que el convoy del tren Irio, donde los bomberos con radiales han conseguido acceder al interior, aquí los equipos no pueden avanzar. Adif ha decidido levantar una gran grúa para posibilitar la búsqueda. Todo indica que va a ser lento porque va a haber que retirar mucho material para poder levantar esos vagones. Cuando esta maquinaria se ponga en marcha y despeje la zona, es posible que encuentren respuesta a algunos de estos mensajes en redes que buscan a Natividad, a Rocío, a Miriam, a Antonia, también a Agustín, que trabajaba en la cafetería del tren, a Andrés y Ricardo, que volvían de una oposición de instituciones penitenciarias. Que tengamos un poco de paciencia pero bueno, ya no la tenemos. Las muestras que dejan los familiares serán cruciales para identificar a los cadáveres rescatados. Mi hermano venía en ese tren. ¿Y qué os han dicho? No sabemos nada. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba aceleran las pruebas para terminar con la angustiosa incertidumbre de no saber qué les ha ocurrido.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, no cree que bajo los vagones del Albia los bomberos puedan rescatar a muchos más fallecidos. Para muchos profesionales, para muchos servicios de emergencia ha sido una jornada eterna que continúa para muchos de ellos todavía a esta hora. Algunos han podido descansar, otros todavía no lo han hecho. Hemos estado con vecinos, pero también con policías locales de toda la comarca que se han venido aquí también para ayudar. Es el caso de algunos policías locales de Bujalance que nos acompañan a esta hora. Gracias por estar en directo aquí en Informativos Telecinco. Jesús Maceira, usted fue uno de los primeros en llegar. Desde aquí, desde la Concejalía de Seguridad de esta localidad, les pidieron refuerzos, les pidieron que fueran al lugar, no sabían lo que se iban a encontrar. ¿Cómo describiría esos primeros momentos cuando llegan y ven una tragedia de esa envergadura? Efectivamente, nosotros estábamos prestando servicio en nuestro municipio cuando nos llama al teléfono corporativo la concejala de seguridad, que le habían llamado de aquí del municipio de Adamuz, que si podíamos echar una mano, tanto Protección Civil de Bujalance como Policía Local, y no dudamos en salir. ¿Y qué escenas se encuentran cuando llegan en medio de la vía, en mitad de la noche? Nosotros nos ponemos en contacto con el jefe de la Policía Local de Adamuz, Antonio, bueno... Sí, el jefe de la policía. Pero... Y nos manda el punto exacto. Cuando llegamos allí, pues nada, un tumulto de gente, yendo de un lado para otro, pidiendo ayuda, gritos... sanitarios, bomberos, todo allí, todos éramos uno. Los primeros momentos son caóticos. Impresionante, eso es indescriptible, eso es vamos, impresionante. Me decía antes de entrar en directo, uno de los temas que más recuerda o de los momentos más críticos, el sonido de los teléfonos móviles sonando a todas horas. Nos metemos con sanitarios, bomberos y guardia civil y compañeros de policía local en los vagones a auxiliar a las víctimas que había allí y efectivamente, estando auxiliando, los teléfonos sonando, no paraban de sonar y uno impotente de no poder ayudar a todos. Entonces, estábamos en manos de los sanitarios, de los bomberos, a disposición de ellos. Entiendo que un policía se enfrenta a situaciones complicadas, no sé si a diario, pero con mucha frecuencia. Lo que usted vio ayer no tiene nada que ver. De esta magnitud, el amasijo de hierro y todas las personas, y éramos muchos efectivos, pero pocos para la magnitud de la desgracia que había allí. Han pasado 24 horas, imagino que está todavía muy reciente, que uno trabaja concentrado en una tragedia como esta. No sé si le ha dado tiempo a digerir lo que vio ayer, lo que tuvo que hacer. No, esto es al paso del tiempo, se va digiriendo y nada, aquí esta mañana se ha puesto en contacto con nosotros la Policía Local de Adamuz y para echar una mano y aquí estamos para lo que necesite. Supongo que somos un pueblo vecino y aquí estamos para lo que necesite. Lo que ha vivido seguramente es uno de los momentos más duros de su carrera profesional. Es una tragedia, lo más duro. No sé cómo cree que lo va a vivir o lo va a recordar dentro de unos días cuando pase un poco de tiempo. Nosotros nos quedamos con la satisfacción de haber hecho lo que hemos podido. Jesús Maceira, muchísimas gracias y gracias por... Muchísimas gracias y darle las condolencias a todos los familiares de los fallecidos y aquí estamos para lo que necesite. Gracias por el trabajo suyo y de tantos servicios de emergencia que han estado trabajando aquí durante la noche y que todavía hasta ahora siguen trabajando ahí en esa zona de vagones, con 2 vagones seriamente afectados, tratando de rescatar todavía algunos cuerpos. Eso es lo más importante ahora, pero también se está trabajando ya para esclarecer las causas. ¿Por qué se produjo ese descarrilamiento que llevó después a un impacto brutal, terrible, con ese saldo que conocemos hasta ahora de 40 personas muertas? Ángeles Blanco, vamos al plató, a los estudios de Informativos Telecinco. Hay muchas preguntas todavía, Ángeles, por resolver y habrá que ver qué lo originó, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Así es. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a intentar comprender qué ha podido ocurrir teniendo en cuenta los últimos datos que conocemos. El ministro ha confirmado esta misma tarde que el tren Irio iba a 195 kilómetros por hora. Eso es muy por debajo de los 250 de velocidad máxima que está permitida en este tramo. Lo vamos a ver en esta recreación del accidente. En una sucesión de fatalidades, primero el tren Irio, que viajaba en dirección a Madrid, descarrila en su parte trasera. Los 2 últimos vagones del tren invaden la vía paralela con la desgracia de que apenas 20 segundos después el tren Albia, camino de Huelva, por la vía paralela choca frontalmente con los últimos vagones del Irio o con el eje, las ruedas de ese Irio, extremos que aún se están investigando. Tras el impacto, la locomotora y los 2 vagones del Albia salieron disparados y se empotraron en el talud. Ambos trenes quedan aproximadamente a unos 500 metros de distancia el uno del otro.
En las imágenes podemos ver las marcas blancas de las traviesas porque el carril se ha dado la vuelta por la rotura, que aquí vemos claramente, 1 metro de carril partido, justo en la soldadura. La pregunta es si la rotura es causa o consecuencia. Se ha desprendido a raíz de un impacto o se ha desprendido primero y es el que ha generado el descarrilamiento. Sobre si ha sido el material rodante o ha sido la vía, no lo sabemos. Uno de los bogies, el eje y las ruedas del último vagón de Lirio comprobamos que no está. Salió despedido varios metros y pudo ser lo que golpeó al Albia. Fuentes del Ministerio de Transportes se inclinan porque las ruedas rompieron la vía. Pero quienes la habían inspeccionado hablan de deficiencias precisamente en las soldaduras. Es difícil que el bogie produzca un impacto sobre el carril que lo parta. El carril tiene un alma de acero, que eso no se parte con sencillez, y que tenga algún tipo de mal realizada la soldadura, que es donde podría estar el problema. El presidente de Irio defiende su tren. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones. La renovación integral de la vía se había hecho en mayo con una inversión de 700 millones. Quizá no estamos recibiendo toda la inversión que sería necesaria. Porque no ha evitado que se produjeran anomalías en forma de vibraciones en muchos tramos, no solo en Adamuz. Los usuarios grababan los temblores. Unas vibraciones del material que no son normales, ¿no? La maldita casualidad hizo que el tren que venía de frente pasara a escasos 20 segundos y el choque fuera imposible de evitar ni con sensores y frenado automático. Con 10 segundos más seguramente no hubiera impactado contra el tren que ha descarrilado. El factor humano queda descartado, la velocidad era la correcta. Bueno, vamos a abundar algo más en la investigación, porque es muy importante para entender y saber qué es lo que ha ocurrido realmente, y lo hacemos con Malena Guerra. Malena, explícanos, háblanos de esas 2 hipótesis principales que se están manejando al menos hasta este momento como causa del accidente. Bueno, lo primero es, la primera teoría o hipótesis es que el carril se rompe y eso es lo que provoca el accidente. Vamos a ver ahora cómo la rotura tiene 1 metro de anchura y es justo en una soldadura. Esta hipótesis no le convence a Óscar Puente, al ministro de Transportes, porque dice que pasaron 3 trenes antes, no pasó nada y además hay unos sensores en la vía que detectan cualquier anomalía y no dieron el chivatazo. Por lo tanto, él dice eso no pudo ser tan repentino. Y esto entronca con su segunda hipótesis, que él dice que se rompió el carretón con las ruedas de ese vagón del octavo, del último, y que eso es lo que rompe la vía, lo que descarrila el tren Irio y lo que golpea al Albia. Y es ahora que lo han encontrado porque estaba a muchísimos metros, porque salió despedido, lo están analizando. Y luego hay una tercera tesis que algunos técnicos están a introducir, pero no está muy claro. Y hablan de la placa de unión entre los tramos. Dicen que se estaba separando cada vez más y que por eso se produjo el accidente, pero realmente ahí volvemos a lo mismo, los sensores no detectaron nada. Gracias, Malena. Interesante también este último extremo. Vamos a analizar todo lo que nos has comentado tú ahora, según ha apuntado además